Justamente mientras estamos a la espera de retomar contacto con la alcaldesa, ella dejó instalado un tema de debate que es la nueva normalidad. Un doble discurso, dijo, es algo que a lo menos resulta confuso cuando estás tratando de educar todavía a la población. Dicho sea de paso, la nueva normalidad es un concepto que acuña la OMS, no el Palacio de Gobierno. Pero me gustaría preguntarle a Nicolás Eizaguirre, comenzando con él y otros integrantes del panel, efectivamente, ¿es confuso? ¿Es oportuno? ¿Qué opina usted, exministro? Bueno, gracias, Amaro. Yo creo que aquí hubo un infortunio. Yo no le quisiera por ningún motivo echar la culpa al gobierno, porque se parece extraordinariamente nueva normalidad con estamos de nuevo en normalidad. Y esa ambigüedad fue lo que llevó a mucha gente a creer que ya estábamos doblando la curva y que nos aproximábamos a la normalidad. Y creo que la alcaldesa, que está ahí en contacto con la gente, detecta precisamente esa ambigüedad en el mensaje. Estuve la otra vez en un programa con Felipe Kast que planteaba justamente que desgraciadamente se había entendido de manera un poco ambigua este mensaje. Pero claramente mi mensaje, o el que debemos tener, como dijo el doctor, es que estamos en los 15 primeros minutos del primer tiempo. Por tanto, aquí está todo por batallarse todavía. Y quiero solamente, para completar lo que estaba diciendo antes, fíjese que bueno que tenemos test tal que solamente el 8 o 9%, como dijo el subsecretario Zúñiga, dan positivo. Pero conforme usted hace test más masivos, eso le va a ocurrir, pero es bueno que le ocurra. Fíjese usted que Alemania y Austria le daban solo entre el 5 y el 6% positivo. ¿Sabe cuánto le daban a Australia, Corea o Nueva Zelanda? 1,5% positivo. Porque evidentemente, en la medida que usted masifica los test, eso le va a ocurrir. Pero eso es lo que queremos que nos ocurra, porque así vamos a poder detectar a los asintomáticos, que es la esencia de cómo controlar la pandemia. Mirna Schindler, que se unió al programa. Adelante, ¿Qué Mirna. tal? Mira, yo quisiera también agregar lo siguiente, lo dijo el ministro justamente en su conferencia. El ministro hablaba de que nosotros no tenemos la disciplina que tenemos en países como Suecia, ¿verdad? Donde la gente entiende que cuando le dicen quédate en casa, es quédate en casa. No como acá, que además nos atrevemos a romper incluso el toque de queda. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque evidentemente que el discurso los días anteriores, ahora se ha ido, yo diría que aclarando mejor, la nueva normalidad fue acompañado de ciertos errores comunicacionales que el gobierno tiene claro que se cometieron, como el famoso tema del café, que yo quiero pensar de verdad que más allá de que a la subsecretaria de Salud Pública le guste tomar café, fue un error evidentemente, eso no quita su rol y su buen rol, ¿no es cierto?, como también vocera de esta pandemia. ¿Pero fue un error, Mirna, o venía como determinado en paralelo a lo que querían expresar? Yo creo, mira, no sé, yo no estoy ahí en el comité donde se analiza cuál va a ser la expresión comunicacional, pero a la luz de lo que vino después, sí, claro que fue un error, porque tú tienes que empezar a explicar entonces que no se trata realmente hoy de juntarse a tomar entre 4 o 3 amigos un café, sino que esto es algo que se decía más adelante, ya, porque pero, además... ¿y ahí cómo se entiende que al otro día el ministro de Salud, o no sé si el mismo día más tarde, en vez de café, le puso otro ejemplo, que es la cerveza? Entonces... Es que ahí está el tema, porque lo que pasa es que además hay que entender que la gente cuando escucha un mensaje no va a escuchar los 40 minutos o los 30 minutos que dura la exposición de la autoridad sanitaria. La gente se queda con lo que decimos los periodistas, se queda con la cuña. Y la cuña es, ¿puede usted juntarse a tomar un café entre 3 amigos? Y eso es muy importante. ¿Saben por qué? Porque los chilenos y chilenas lo que nos ocurre es que nos desorientamos. Y yo les digo, yo creo que ustedes también lo han vivido. Uno empieza a relajarse. No estoy diciendo que no haya que entrar a una nueva normalidad, por cierto, ahora que tenemos que avanzar hacia allá. Pero solo para cerrar, Marcela, solo para cerrar, es que para entender que esta nueva normalidad tiene que ir de la mano, ¿no es cierto?, de un proceso pandémico que todavía estamos viviendo. Es decir, el famoso pic en cuestión, que es el minuto en que se supone que se produce la mayor cantidad de casos, eso no ha ocurrido. Pero tampoco el pic, perdonen que me alargue con esto porque es muy importante, tampoco el pic significa que viene un punto y de ahí empezamos a bajar, a bajar, a bajar. ¿Por qué? Porque este es un virus que estamos aprendiendo a conocer, porque tiene una alta transmisibilidad. Estoy diciendo no lo que pienso yo, lo que piensan infectólogos de diversas escuelas del país y del mundo, por cierto. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Entonces sí,
volvamos a la normalidad, pero manteniendo, o sea, una nueva normalidad, pero manteniendo distancia social, siendo súper responsable. Yo sé que la autoridad lo ha dicho. Lo que ocurre es que en los días previos ese mensaje no estuvo tan claro. Sí, no, a mí me llama la atención porque dice, la gente se queda con la cuña del café. ¿Cómo no se van a quedar si periodistas llevan 4 días hablando del café en el medio de una emergencia como esta? Entonces, no es culpa de la gente que se quede con el ejemplo del café, sino la culpa de los periodistas. Los que están la culpa de los periodistas. Otra vez con el ejemplo del café. No es por defender a los... No, pero lo mismo que dice Trump. Lo que pasa es que el en ejemplo... medio de una pandemia como esta, estamos hablando de café. Pero por lo mismo, que termine Marcela y va Polito. No, si era tendencia, qué sé yo. Ahora no, yo quiero decir una cosa más de fondo de esto. Yo tiene un punto, yo creo, del exministro Izaguirre, que el concepto no es el apropiado porque se entiende, al final la gente se queda con normalidad. Y en eso también tiene razón Mirna. En relación a lo de la vuelta a clase, a mí me llamó la atención. Porque nosotros vamos a tener que convivir, y lo han dicho todos los expertos, 1 año y medio, 2 años con este virus. Por lo tanto, hay que buscar de qué manera hacemos posible ese retorno gradual, con las medidas de seguridad, con la flexibilidad necesaria, porque si no, esto se va a prolongar indefinidamente en el tiempo. Y falta un actor fundamental en lo que se ha hablado para el retorno a clase. Yo he visto que se han juntado con los sostenedores, se está escuchando a los alcaldes, se está escuchando a los profesores, pero hay que escuchar a los padres. En Dinamarca, por ejemplo, antes de la vuelta a clase, los colegios hacen convenios con los apoderados, para que los apoderados se sientan con la tranquilidad suficiente para enviar a sus hijos a clase. Y yo creo que ese es un eje que tiene que también incorporarse. Sí, yo con respecto al tema del café, ¿por qué es importante? Porque, no es por defender a los periodistas, es importante porque tiene que ver con las conductas que tenemos más cercanas. Y es lo que hacemos. Entonces me dicen, sí, a ver, ¿qué significa esta nueva normalidad? Significa, por ejemplo, que usted puede juntarse con 4 amigos o 4 amigas y tomarse un café cada uno con su mascarilla. Y uno se empieza a hacer preguntas que pueden sonar medio idiotas. ¿Cómo me tomo el café si estoy con la mascarilla? Obviamente me tengo que sacar la mascarilla. Puedo seguir conversando. Perdón que sea tan ramplón, digamos, pero los ejemplos en ese sentido son muy importantes. Por lo tanto, es fundamental elegir bien qué ejemplo se da, para que la gente entienda cuáles son las conductas seguras. A mí me gustó el concepto que usó el ministro hoy día, cuando habla de esta nueva normalidad segura. Claro, y creo que hay que poner énfasis en cuáles son esas conductas seguras que pueden permitir que volvamos a hacer en algo la vida que teníamos antes. Mira, yo creo que cuando uno hace clase se da cuenta cuando un ejemplo funciona, cuando un ejemplo no funciona. Entonces, cuando un ejemplo no funciona, no insiste en él, lo saca y listo, se acabó. No cumplió su objetivo y no hay que teorizar mucho más, digamos. Aquí es prueba y error. ¿Con qué me quedo yo? Con lo que han servido mucho los alcaldes. Realidad, instantes de realidad. Eso es lo que nos está diciendo Katy Barriga. Lo dice, aquí hay un tema, está bien. No el juicio sobre si lo que se comunicó está bien o no, sino el receptor que entendió. Quedémonos con eso. ¿Qué entendió el vecino? ¿Qué entendió la señora? El señor en su casa, ¿se puede o no puede hacer algunas conductas? Y quizá para eso nos va a ayudar a acuñar algunos conceptos. Esta nueva normalidad, la nueva normalidad no es un regreso a la normalidad, es una nueva etapa de la cuarentena, es una nueva etapa de la cuarentena que va a tener sobre todo muchas medidas de restricción. O sea, de nuevo, el uso de mascarilla es un cambio. Recordemos, los primeros días de marzo, la OMS decía, no, el uso de mascarilla no está acreditado, hoy día es obligatorio. En algunas comunas incluso hay ordenanzas que cualquier desplazamiento, no solo el transporte público, tiene que ser con mascarilla. Entonces vamos a estar en un proceso dinámico, lo que es muy difícil para una sociedad. Por eso, porque hay que estar todos atentos, tenemos que estar todos alineados, y lo valioso que significa también tener una autoridad sanitaria que no se equivoca en los ejemplos, que transmite bien y que lo hemos dotado de una sola voz. Y en eso hay que reconocerlo. Muchos esfuerzos de alguna parte de la oposición de concentrar la autoridad sanitaria en el ministro Mañalich, en el presidente, en la subsecretaria, ¿no es cierto? Eso tiene que ir de la mano de una responsabilidad en el correcto elegir los ejemplos. Porque quedémonos con eso. La nueva normalidad es una nueva etapa de la cuarentena. No es que ya pasamos por encima del pic, se acabó todo y va a tener restricciones distintas a las que teníamos. Claro, yo sé que el diputado quiere hablar, Mirna también, el exministro Izaguirre también. Estamos esperando a Katy Barriga, la alcaldesa.